Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Sebastián Aguilar y con mi grupo le vamos a presentar sobre nuestro proyecto, lo cual trata de una subida dependiente de una camioneta Nissan NP300 con carga. Y nuestro grupo está conformado por Dylan Espinosa y Wilfredo Flores, más aquí su presentante, Sebastián Aguilar. Aquí podemos ver como una imagen representativa de lo que se supone que buscamos con la camioneta, que está con peso en una pendiente. Después seguiremos con una definición de proyecto, lo cual nuestro proyecto más que nada es como buscar estas camionetas, a veces en las pendientes tienen muchos factores, como la capacidad del motor, el ángulo de la pendiente, y estas camionetas también con su peso que transportan, en nuestro caso igual hay peso. Hay como dificultades que se encuentran. También buscaremos desarrollar un modelo matemático que nos va a permitir evaluar estos factores que van a influir en el comportamiento del vehículo. Específicamente, por así decirlo, en aspectos de la velocidad, la aceleración, con peso y en la subida. Y esto también es como un fin de mejorar las prácticas de manejo, por así decirlo, y reducir los peligros que se pueden encontrar en las pendientes. También seguiremos como, antes de empezar el proyecto, unos temas de investigación, lo cual, como por así decirlo, número uno, buscaremos la información teórica sobre la aceleración, las derivadas, el movimiento dependiente con carga, cómo haremos esto. Esperamos como un diseño del modelo, un análisis, plantear una función de velocidades según condición según el problema, masa y externalidad. Lo cual, esto se nos enseñó, por así decirlo, en clase, en ambiente de aprendizaje, lo cual de ahí nos guiamos para hacer este proyecto. Esperamos como una simulación, medir o simular cómo varía la aceleración en distintas partes de la subida con distintas cargas. Tenemos como análisis de los resultados, interpretar los datos, eh, del apoyo matemático. Tenemos como preparar como 2,5 puntos, preparar el producto final para crear esta presentación. Después tenemos como último paso ya exponer los resultados, el proyecto y eso. Después tenemos como objetivo eh, aplicar el concepto de derivadas para analizar cómo varía la aceleración de la camioneta al subir una pendiente de diferentes niveles, determinar el impacto de la masa inicial en el rendimiento del vehículo, lo cual también calcularemos cuál es la masa que transporta el vehículo. Después tenemos como unas 5 preguntas que es que están relacionadas a nuestro proyecto, que cómo afecta la pendiente del camino a la aceleración de la camioneta con carga, de qué forma influye la masa de la carga en la aceleración del vehículo, qué nos indica la derivada de la velocidad respecto al tiempo en este contexto y cómo podemos calcular la aceleración instantánea usando las derivadas y en una subida dependiente y qué condiciones de fuerza, fuerza de fricción podemos utilizar para sacar esta, esta fuerza que nos permite la camioneta en la subida. Después tenemos como temas iniciales de cómo afectaría la pendiente del camino a la aceleración de una camioneta con carga, cómo influye la masa de la carga de la aceleración del vehículo y qué relación hay entre la velocidad, el tiempo, la aceleración del movimiento en el vehículo en la pendiente, la subida con el peso. Y como último tenemos que calcular la aceleración instantánea usando las derivadas en movimiento del vehículo en la pendiente. Luego tenemos que recordar que la pendiente es de subida y nuestra camioneta, que es un modelo Nissan, en, en subida con su peso respectivamente. Lo cual veremos más adelante los datos que encontramos por los manuales de la camioneta. Y buenas tardes, profesor. Me presento, soy Wilfredo Flores. Bueno, ahora yo le voy a seguir con el cronograma y los materiales a utilizar.
Bueno, en la diapositiva tenemos un cronograma que está dividido en 5 secciones: en la tarea, en el producto, en los plazos, en los responsables y en los insumos, en la cual nuestra primera tarea fue buscar información sobre la aceleración y las subderivadas, luego documentarlo todo en un Word con los conceptos clave. El plazo que le habíamos puesto era el 22 del 6 del 2025. El responsable de esta tarea iba a ser mi compañero Sebastián Aguilar. Luego la segunda tarea era diseñar la función según los datos que teníamos y también traspasarlo al documento de investigación que habíamos hecho. El plazo que teníamos era del 4 al 7 de 2025, que lo iba a hacer mi compañero Dylan Espinosa. Luego íbamos a hacer una simulación de cómo varían los resultados. Íbamos a hacer la tabla de gráficos de la velocidad y aceleración. El plazo que teníamos igual era del 4 del 7 de 2025. El responsable iba a ser yo, Wilfredo Flores. Y luego hacer la presentación del producto final, que lo vamos a presentar hoy día 18 del 7 de 2025, en la cual los responsables íbamos a ser los tres: Sebastián Aguilar, Dylan Espinosa y yo, Wilfredo Flores. También utilizamos para desarrollar nuestro producto o proyecto fue contar con una calculadora científica y GeoGebra, que nos ayudaron con los cálculos matemáticos, especialmente para trabajar con derivadas, en la cual, como dije en la primera tarea, también tuvimos que buscar datos técnicos reales de la Nissan NP300 para obtener datos concretos sobre la pendiente por donde iba a circular la camioneta y para que el análisis fuera lo más cercano posible. Bueno, ahora seguimos con la siguiente diapositiva, que sería herramientas. Bueno, nosotros usamos GeoGebra, que fue fundamental para graficar las funciones y ver cómo cambia la velocidad y la aceleración. También la calculadora, en la cual nos determinó datos importantes como el peso de la camioneta en subida. Bueno, ahora seguimos con la siguiente diapositiva, que sería la respuesta a la pregunta sobre nuestro proyecto. Bueno, la primera respuesta es que la pendiente del camino afecta la aceleración inversamente. A medida que la pendiente aumenta, una mayor parte de la fuerza de la gravedad se opone al movimiento del ascenso de la camioneta. Esto significa que la fuerza neta disponible para la aceleración disminuye, o se requiere más potencia del motor para mantener la misma aceleración. Luego seguimos con la segunda respuesta, que la masa de la carga influye inversamente en la aceleración del vehículo. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Por lo tanto, si la fuerza neta aplicada por el motor se mantiene constante, un aumento de la masa de la carga resultará en una disminución de la aceleración. Luego seguimos con la tercera respuesta, es que la derivada de la velocidad respecto al tiempo nos indica la aceleración instantánea del vehículo. Es la medida de cómo la velocidad de la camioneta cambia en un momento específico. Bueno, ahora seguimos con la siguiente diapositiva, que vendrían a ser dos respuestas más. En la respuesta 4, nos enfocamos en entender cómo calcular la aceleración instantánea de la camioneta usando derivadas. Para hacerlo, lo primero que necesitamos es la función que describa la velocidad del vehículo en función del tiempo. Una vez que tengamos esa función, simplemente la derivamos y eso nos dará la aceleración en el momento específico. Luego también existe otra opción: si en vez de la velocidad tenemos una función que representa la posición del vehículo en el tiempo, podemos derivarla dos veces y así también obtener la aceleración. Luego seguimos con la respuesta 5, que para que este modelo funcione de forma realista hay que considerar varios factores físicos. Por ejemplo, tenemos la fuerza del motor, que es la que impulsa al vehículo a través de la rueda. También está la fuerza de la gravedad, que actúa en contra del movimiento cuando la camioneta sube por una pendiente. La fuerza de fricción, que es la resistencia entre los neumáticos y el camino, y la resistencia del aire, que se opone al movimiento y aumenta con la velocidad. También hay otro punto importante, que es la masa total del vehículo, que incluye tanto la camioneta como la carga. El ángulo de la pendiente, ya que una mayor inclinación requiere más esfuerzo del motor,
y también tenemos la eficiencia de la transmisión, porque no toda la energía del motor llega a la rueda, siempre hay pérdida. También hay que considerar las características del motor, como su potencia y torque a diferentes velocidades. Bueno, ahora seguimos con el desarrollo del proyecto. En este ejercicio se enfoca en comprender cómo la función de una pendiente y su derivada se relaciona con el movimiento de una camioneta Nissan NP300, considerando su peso y la velocidad, así como el coeficiente de resistencia del asfalto. En la tabla que podemos observar está dividido por dos secciones, por los parámetros y por sus datos, en la cual la velocidad inicial es de 90 km por hora, o sea 25 metros por segundo. La masa de la Nissan NP300 con carga es de 2.250 kg. La coeficiente de la resistencia es de 0.5. La función que representa la rampa es de hx igual a 0.005 x al cuadrado y de una longitud total de 120 metros. Hola profesor, yo soy Dylan y hablaré sobre la presentación del proyecto final. Para empezar, nosotros ingresamos a GeoGebra y pondremos la siguiente función, que sería hx igual a 0x elevado a 3 menos 0,02x elevado a 2 más 1,5x más 10. Luego de sacar, nosotros sacamos la primera derivada utilizando el comando derivada h, para así obtener la pendiente en cualquier punto. Así logramos identificar si el terreno sube o baja. Para sacar la segunda derivada, utilizamos el mismo comando, pero ahora cambiamos la función por la primera derivada, en la cual quedaría derivada h con una coma. Así esta derivada revela si el terreno se está volviendo más empinado o más plano. Ahora, con una detención del punto de inflexión, colocaremos el siguiente comando: resolución con la h, 2 comas, una x igual a 0. Así obtendremos el punto de inflexión en el cual ocurre aproximadamente en x, que sería igual 66,67 metros. Como varía la inclinación del camino, se analizaron dos puntos clave en el largo de la rampa. En h, 75, la pendiente calculada fue aproximadamente de 0,19, lo cual indica que es una subida leve y fácil de afrontar para la Nissan NP300. En cambio, en H 175, la pendiente aumentó considerablemente hasta llegar a un valor de 3,69, lo que representa una subida mucho más empinada y exigente. Cálculo del peso transportado. Si no se conociera directamente el peso de la carga, es posible estimarlo a partir del volumen y la densidad del material transportado. Por ejemplo, si la camioneta lleva 0,75 metros cúbicos del material con una densidad de 980 kilogramos partido por metros cúbicos, se puede calcular la masa de la siguiente manera, que sería densidad por volumen. En este caso sería 980 por 0,75. Esto nos daría 735, la masa total. Sumando el peso de la camioneta vacía serían 1800 kilos. Con la carga que se obtiene sería 2535. Esto porque se suma el peso de 1800 con 735 kilos. Entonces esto nos daría 2535 kilogramos. En la conclusión y resultado, el estudio concluyó que la pendiente del camino afecta inversamente la aceleración a mayor inclinación y menor aceleración disponible para una fuerza del motor constante, ya que una mayor parte de la gravedad se opone al movimiento. Similarmente, la masa de la carga también influye inversamente en la aceleración, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Un aumento en la masa con una fuerza neta constante del motor resulta una disminución de la aceleración. La derivada de la velocidad respecto al tiempo indica la aceleración instantánea del vehículo. Si la derivada es positiva, del vehículo acelera; si es negativa, desacelera; y si es cero, mantiene una velocidad constante o está en reposo. Para calcularla se requiere una función de velocidad y la aceleración. Alternativamente, la segunda derivada de la función de posición también proporciona la aceleración instantánea. Para un modelo realista se debe considerar condiciones físicas clave como la fuerza del motor, la fuerza de gravedad, la fuerza de fricción y la resistencia del aire.
la masa total del vehículo, que sería la camioneta y la carga, el ángulo de la pendiente, la eficiencia de la transmisión y la característica del motor. El proyecto utilizó datos específicos con una Nissan NP300 con una velocidad inicial de 90 km por hora, con una masa de carga de 2.250 kilogramos con una coeficiente de resistencia de 0,5, un perfil de una rampa parabólico que sería de 0,005 elevado x elevado y una longitud de la rampa de 120 metros. Se mostró cómo estimar la masa de la carga si no se conoce directamente, por ejemplo, calculando una masa de carga de 735 kilogramos a partir de 0,75 metros cúbicos de material con una densidad de 980 kilogramos metros cúbicos, resultado en una masa total de vehículo de 2.535 kilogramos. En el proyecto aplicó el cálculo diferencial para comprender el impacto del peso y la pendiente en una aceleración de una camioneta, proporcionando una base para mejorar las prácticas del manejo y reducir riesgos del transporte en pendientes pronunciadas. Bueno, lo que es el área de impacto, nosotros en el segundo semestre estuvimos función y geometría. Este nos ayudó y nos facilitó también un poco más en nuestro quinto semestre, que sería el cálculo diferencial, y también en el ramo de física mecánica. Bueno, nosotros en la bibliografía aquí, nosotros podemos encontrar estas páginas web. Bueno, estas las utilizamos para ayudarnos a encontrar información y para poder realizar un proyecto de una buena manera.